Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito en YouTube, donde desentrañamos los enigmas que se esconden en lo cotidiano, en las historias que nos rodean y, hoy, en un instante que ha dejado a muchos con el alma en vilo. ¿Alguna vez han sentido esa punzada de intriga, esa sensación de que hay mucho más de lo que se ve a simple vista? Esa chispa que enciende la imaginación y nos impulsa a buscar respuestas, a conectar los puntos, a desmantelar la opacidad. Pues hoy vamos a sumergirnos precisamente en eso. Hoy vamos a hablar de una imagen, de un momento fugaz, pero que ha desatado una tormenta de especulaciones, un susurro que se ha convertido en un clamor en las redes sociales, la misteriosa mujer que aparece junto a Khan al salir del baño. Sí, ese momento que para muchos fue un simple descuido, un detalle efímero, una distracción visual, para otros se convirtió en la semilla de una pregunta que ha germinado en nuestras mentes, expandiéndose con la velocidad del rayo: ¿quién es ella? ¿Qué papel juega en la vida de Khan? ¿Es un secreto guardado bajo llave? ¿Es algo más inocente de lo que nuestras mentes fértiles imaginan? Prepárense porque vamos a intentar arrojar luz sobre esta incógnita, a desgranar las capas de lo visible y lo especulativo, a sumergirnos en las aguas turbias de la interpretación. Y si disfrutan de desentrañar misterios como este, si la búsqueda de la verdad les apasiona tanto como a nosotros, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exploraciones. Vamos allá, que el enigma nos espera. Ahora adentrémonos en el corazón de este enigma, en ese instante congelado en el tiempo que ha provocado un torbellino de preguntas. La escena en cuestión, que seguramente muchos de ustedes recordarán vívidamente o habrán visto circular sin cesar por los rincones más recónditos de Internet, nos presenta a Khan, una figura pública cuya notoriedad trasciende las pantallas y los escenarios, saliendo de lo que parece ser un espacio privado, un santuario de intimidad, un baño. Y ahí, justo a su lado, emergiendo de la penumbra o de la luz fugaz de un pasillo, una figura femenina. Al principio, para una mirada desprevenida, puede que solo sea un flash, un vistazo rápido, un mero elemento del fondo, una silueta entre otras. Pero para los ojos más observadores, aquellos entrenados en la detención de detalles, o quizás para aquellos que ya tienen una conexión especial, una devoción casi fanática con la vida de Khan, esa aparición no pasó desapercibida. Al contrario, resonó como una alarma, activando todos los mecanismos de la curiosidad. La pregunta inmediata, la que se dibuja en el rostro de miles de espectadores, es: ¿quién es esta mujer? La primera reacción, la más lógica, la más inmediata, es pensar en una pareja, una novia, una amante o quizás una amiga muy cercana con la que comparte una intimidad particular. Sin embargo, la forma en que se capta la imagen, la posible discreción de la situación, la ausencia de cualquier gesto o declaración que ofrezca una pista clara, o simplemente la brecha de información que se abre ante nuestros ojos, abre de par en par la puerta a un abanico mucho más amplio de posibilidades, invitándonos a considerar escenarios que van desde lo más mundano hasta lo más insólito. Podríamos estar ante una simple y pura coincidencia, un cruce de caminos fortuito en el vasto universo de la vida pública. Imaginen la cantidad de personas que pueden estar en un mismo lugar, en un momento dado. Un hotel de lujo o una fiesta exclusiva, un evento social de gran envergadura, un aeropuerto transitado. Es perfectamente plausible estadísticamente hablando que Khan, como cualquier ser humano, haya coincidido con alguien en el pasillo, en la puerta de un baño, o en un área de descanso, y esa persona, por pura casualidad, por un azar cósmico, haya quedado capturada en la misma fotografía o vídeo. A veces nuestro cerebro, esa máquina prodigiosa y a la vez falible, ávido de historias, de conexiones, de sentido, tiende a crear narrativas elaboradas, a tejer tramas complejas donde en realidad solo hay fragmentos inconexos. La mente humana es fascinante en su inherente capacidad para buscar patrones, para encontrar significado incluso donde no lo hay, y en este caso, quizás ha visto un patrón, una señal, donde solo hay ruido de fondo, un elemento aleatorio que la cámara tuvo la fortuna o la desgracia de capturar. Esta hipótesis, la de la coincidencia, es la que busca la explicación más sencilla, la que evita las complicaciones innecesarias y se aferra a la lógica más terrenal. Pero, ¿y si no es una coincidencia? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el enigma se profundiza y las especulaciones comienzan a volar sin control. Si esta mujer tiene algún tipo de relevancia en la vida de Khan, una relevancia que él, o ambos, desean mantener en la sombra, hay varias capas que podríamos explorar, varias hipótesis que podríamos considerar con detenimiento. Podría ser alguien de su círculo íntimo,
alguien a quien él quiere proteger de los focos de la atención mediática, de los escrutinios constantes, de las opiniones ajenas que a menudo se ciernen sobre las vidas de las figuras públicas. Quizás sea una relación incipiente, una conexión que apenas está floreciendo, donde ambos prefieren dar los primeros pasos con calma, con cautela, sin la presión abrumadora de la exposición mediática desde el minuto uno. En el complejo y a menudo implacable mundo de las celebridades, la privacidad es un bien extremadamente preciado, un tesoro que se protege con celo. Muchos optan por mantener sus relaciones personales, sus vínculos afectivos, en un plano mucho más reservado, en un espacio seguro, hasta que se sientan completamente seguros y preparados para compartirlo con el mundo. Esta discreción, esta cautela, no necesariamente indica algo negativo o clandestino, sino más bien una elección consciente y meditada para preservar su espacio personal, para construir sobre cimientos sólidos antes de abrir las puertas a la vorágine pública. Otra posibilidad, igualmente plausible y con ramificaciones laborales muy interesantes, es que sea una profesional con la que Khan está trabajando. En el intrincado ecosistema del entretenimiento, las figuras que orbitan alrededor de las estrellas son tan esenciales como los propios protagonistas. Podría ser una maquilladora experta, un estilista de renombre, un asistente personal dedicado, un coach de interpretación, o incluso una profesional de la seguridad. Estas figuras, aunque indispensables en el día a día de las estrellas, a menudo pasan desapercibidas para el público general, relegadas a un segundo plano, trabajando detrás de bambalinas. Si la imagen fue tomada en un contexto de trabajo, como en los bastidores de una producción cinematográfica, en la intimidad de un camerino antes de una actuación, durante un evento de alfombra roja donde los preparativos son intensos, o incluso en una sesión de fotos privada, la presencia de una colaboradora es completamente normal y esperable. Sin embargo, la forma en que se presenta la imagen, el corte específico de la toma, o el contexto en el que se viralizó, podría haber llevado a interpretaciones erróneas, a ver una conexión más allá de lo meramente profesional. También podemos considerar la hipótesis de una amiga o familiar. A veces la línea que separa la amistad profunda de una relación más íntima puede ser muy difusa para el ojo público, especialmente si se carece del contexto adecuado. Una amiga de toda la vida, una prima que visita la ciudad, o incluso una hermana que lo acompaña en un momento dado podrían estar presentes en la escena. La imagen, sacada de su contexto natural, podría dar lugar a malentendidos inocentes. La cercanía física, una pose casual que denota confianza mutua, un saludo cariñoso, todo puede ser susceptible de ser malinterpretado cuando la información disponible es escasa y la imaginación toma las riendas. En la esfera de lo público, incluso los gestos más inocentes pueden ser magnificados y transformados en indicios de algo mucho más profundo. Y luego está el terreno de la especulación más audaz, la vertiente que más alimenta los rumores, las teorías conspirativas y las narrativas más dramáticas. Podría ser alguien con quien Khan tiene una conexión secreta que va más allá de lo que se esperaría, una relación que se mantiene oculta por razones personales, profesionales, o quizás incluso por temor a las repercusiones. Una relación clandestina, un encuentro fugaz, algo que se mantiene celosamente bajo llave por diversas razones, ya sean personales o de conveniencia. Esta es la vertiente que más atrae a la audiencia, la que genera más morbo y excitación, ya que el misterio, por naturaleza, invita a imaginar los escenarios más intrigantes y apasionados. Sin embargo, es crucial recordar, como exploradores de la verdad, que las especulaciones, por muy tentadoras que sean, si carecen de pruebas sólidas y verificables, son solo eso, especulaciones, castillos en el aire que pueden desmoronarse ante la menor brisa de la realidad. Para intentar desentrañar este misterio, debemos realizar un análisis minucioso de la imagen o el vídeo en sí. ¿Qué detalles podríamos haber pasado por alto en ese primer vistazo rápido, en esa primera impresión fugaz? La vestimenta de la mujer, ¿es formal o informal? ¿Parece adecuada para un contexto de trabajo o para un encuentro personal? Su expresión facial transmite incomodidad, indiferencia, complicidad, o quizás nerviosismo. Su actitud general es de recato, de confianza, de evasión. La forma en que interactúa, si es que lo hace, con Khan. ¿Hay algún gesto sutil, una mirada compartida, un roce accidental que pueda interpretarse como algo más que una simple casualidad? A veces un simple gesto, una mirada fugaz, una sonrisa apenas esbozada, puede decirnos mucho más de lo que un discurso entero podría revelar. Si ella se ve incómoda, si su cuerpo parece tenso, si intenta pasar desapercibida o se esconde tras un accesorio, podría indicar que es alguien que valora enormemente su privacidad y prefiere no ser vista.
Si por el contrario se muestra relajada, sonriente y natural, como si la presencia de Khan a su lado fuera lo más normal del mundo, podría ser una señal de que es alguien con quien Khan tiene mucha confianza, alguien con quien comparte un vínculo sólido. La iluminación de la escena, el ángulo de la cámara, la calidad de la imagen, todo contribuye a la percepción que tenemos de la escena y puede distorsionar o amplificar ciertos aspectos. Consideremos también el tipo de medio que compartió esta imagen o vídeo. ¿Fue un medio de noticias de espectáculos conocido por su rigor y verificación de hechos, o más bien un portal de rumores y chismes que busca generar clics y controversia? ¿Fue un usuario anónimo en redes sociales, cuya única motivación podría ser desatar el caos o buscar atención? La fuente de la información es absolutamente crucial para evaluar su fiabilidad. Un medio sensacionalista podría estar buscando fabricar un escándalo, mientras que una publicación accidental por parte de un fanático o un testigo ocasional podría ser simplemente una anécdota sin mayor trascendencia. Es fundamental recordar, en esta era digital donde la información fluye a una velocidad vertiginosa y las imágenes pueden ser manipuladas con una facilidad pasmosa, que las imágenes y vídeos pueden ser sacados de contexto, editados selectivamente para crear una narrativa particular, o incluso fabricados por completo. Por lo tanto, antes de saltar a conclusiones precipitadas, antes de dejarnos arrastrar por la marea de la especulación, es prudente cuestionar la autenticidad y el origen de lo que vemos. La imagen en sí puede ser genuina, el momento puede haber ocurrido tal cual se presenta, pero la narrativa que se le ha construido alrededor, las interpretaciones que se le han adosado, son lo que la convierten en un misterio, en un enigma digno de ser desentrañado. Ahora pensemos en Khan como persona. ¿Cómo es su personalidad pública y privada, según lo que conocemos de él? Es una persona que se muestra abierta y transparente con su vida personal, que comparte detalles íntimos con sus seguidores, o tiende a ser más reservado, a mantener una barrera infranqueable entre su vida pública y su espacio privado. Las declaraciones que haya hecho en el pasado sobre sus relaciones sentimentales, su concepto de la privacidad, o su vida familiar podrían ofrecernos valiosas pistas sobre cómo abordar esta situación, sobre cómo interpretar este suceso. Si Khan siempre ha sido muy hermético, muy celoso de su intimidad, la aparición de esta mujer misteriosa encajaría perfectamente con su conocida tendencia a proteger su espacio personal y a mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada. Si por el contrario suele compartir aspectos de su vida, si se muestra accesible y abierto a sus fans, entonces la opacidad y el secretismo en este caso concreto podrían ser más llamativos y por ende generar más preguntas. El propio hecho de que esta imagen se haya convertido en un tema de conversación, en un foco de debate en las redes sociales, indica claramente que hay un interés público genuino y considerable en la vida de Khan, lo cual es completamente normal y esperable para figuras públicas de su calibre. Sin embargo, este interés a veces puede cruzar la línea de lo saludable, de lo ético, llevándonos a especular y a juzgar sobre detalles de su vida privada que en última instancia, no nos conciernen directamente. Es un recordatorio constante de la delgada y a menudo borrosa línea que separa la admiración y el fanatismo de un respeto básico por la privacidad y la autonomía de las personas. Quizás la verdadera respuesta, la explicación más sencilla y menos enrevesada, no sea tan compleja como la imaginamos. Tal vez la mujer que se encuentra detrás de Khan al salir del baño es simplemente una persona más en su vida, una figura secundaria, un elemento más en el paisaje cotidiano, y el misterio se ha creado artificialmente por la falta de información, por la ausencia de un contexto claro, y por la propia naturaleza humana de buscar explicaciones, de llenar los vacíos con nuestras propias ideas preconcebidas. A veces la verdad en su desnudez es mucho más mundana y menos emocionante de lo que los rumores y las especulaciones más audaces sugieren. Pero, ¿qué pasaría si hipotéticamente, después de un largo y arduo proceso de investigación y con la aparición de nuevas pruebas, descubriéramos que ella es alguien verdaderamente especial en su vida? Una nueva pareja, por ejemplo, una relación que ha decidido mantener en secreto por un tiempo. ¿Cómo reaccionaríamos como público? ¿Sería nuestra reacción de alegría y apoyo incondicional por él, o quizás surgirían sentimientos de cierta envidia, de decepción, o de rechazo si nuestras expectativas eran diferentes o si habíamos idealizado otra posible relación? La forma en que como público reaccionamos a las vidas privadas de las celebridades, a sus elecciones personales, a sus vínculos afectivos, dice mucho sobre nuestras propias proyecciones, nuestros propios deseos insatisfechos, y la forma en que construimos nuestras propias fantasías alrededor de sus vidas. En definitiva, la misteriosa mujer que aparece detrás de Khan al salir del baño es, en gran medida,
un lienzo en blanco sobre el cual cada uno de nosotros proyecta nuestras propias ideas, nuestras propias esperanzas, nuestros propios miedos y nuestras propias especulaciones. Sin información concreta y verificada, cualquier respuesta que formulemos es, por definición, una teoría, una hipótesis, una conjetura. Podría ser una amiga de confianza, una colega de trabajo con la que mantiene una relación estrictamente profesional, una familiar querida que lo visita, o incluso alguien que está comenzando a ocupar un lugar especial en su corazón, una relación que está dando sus primeros y tímidos pasos hacia la consolidación. Lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar con total certeza, es que esta imagen, este pequeño instante capturado por la lente de una cámara, ha logrado avivar nuestra curiosidad, ha despertado nuestro instinto de detective y nos ha recordado que detrás de cada rostro público, de cada figura mediática, hay una vida privada llena de matices, de complejidades y, a veces, de misterios que solo sus protagonistas conocen y deciden compartir, o no. Para concluir nuestro análisis de hoy, hemos explorado un abanico diverso de posibilidades sobre la identidad de la misteriosa mujer que acompañaba a Khan en ese fugaz instante. Desde la simple coincidencia fortuita hasta relaciones más complejas y reservadas, hemos visto cómo la falta de información concreta, la ausencia de contexto claro, invita a la especulación desenfrenada y a la creación de narrativas que a menudo van más allá de la realidad. Hemos reflexionado sobre la importancia fundamental de la privacidad en la vida de las figuras públicas, sobre el derecho que tienen a mantener ciertos aspectos de su existencia al margen de la mirada pública, y cómo nuestra propia curiosidad, alimentada por el deseo de saber, puede llevarnos a conclusiones precipitadas y a veces injustas. Al final, la verdad sobre quién es ella, cuál es su verdadera relación con Khan, podría ser tan simple como una amistad platónica o tan compleja como una relación romántica que ellos desean proteger del escrutinio público. Lo que queda claro, lo que es innegable, es que este pequeño instante capturado ha servido para avivar nuestro interés, para recordarnos que el mundo de las celebridades, como el nuestro, está lleno de matices y que siempre hay más por descubrir, aunque no siempre nos corresponda a nosotros como espectadores el privilegio de descubrirlo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva exploración, en este viaje al corazón de un enigma que ha cautivado a muchos. Ha sido un placer desentrañar este pequeño misterio con ustedes, debatir las diferentes hipótesis y compartir reflexiones. Me encantaría saber qué piensan ustedes, qué teorías tienen al respecto. ¿Cuál creen que sea la explicación más plausible para la presencia de esta mujer? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia similar donde una imagen sacada de contexto o un detalle aparentemente insignificante creó un misterio en su entorno o en su vida? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus anécdotas en los comentarios de abajo. Me fascina leerlos, me nutro de sus perspectivas y me encanta que la conversación continúe más allá de este vídeo. Y si disfrutaron de esta exploración, si les pareció interesante y entretenida, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartir este vídeo con sus amigos que también aman los misterios, las intrigas y las historias que nos hacen pensar, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras del conocimiento y del misterio. Hasta la próxima, y que la curiosidad los guíe siempre en su búsqueda de la verdad.